Se viene el balotaje, el 19 de noviembre definimos entre Milei y Massa. Massa y Milei, ¿a quién será el próximo presidente de los argentinos? Un debate que nos lleva a discutir muchos aspectos de la realidad en el país, pero en particular la de los trabajadores. Este dilema que nos plantea desde hace años de tener un trabajo estable, formal y aún así no llegar a fin de mes, de la pérdida del poder adquisitivo que desde el gobierno de Macri en adelante se dio en el salario de los trabajadores, también en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo poner como prioridad, como portada a los trabajadores en este debate? Vamos a sumar a la discusión a Daniel Garis, quien es secretario general del gremio no docente. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. Hola, muchas gracias por venir. Ricardo Tosto, secretario general del gremio de obras sanitarias. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer, un gusto. ¿Están en la agenda los trabajadores, Daniel? ¿Están hablando los candidatos de esto que a la gente la conmueve todos los días? La inflación, el no llegar a fin de mes, el tener un trabajo estable y que no te alcance. Sí, está en la agenda, lo que pasa con distintas miradas. O sea, yo creo que lo que se define en próximas elecciones son dos miradas de país totalmente opuestas y ahí estamos contemplando a los trabajadores dentro de esas dos miradas totalmente opuestas. Podemos estar de acuerdo con un candidato o no, quién son los candidatos que quedaron, pero lo que están proponiendo sí está claro. Tenemos un candidato que está proponiendo darle participación a los trabajadores y tratando de llevar en ritmo los salarios al ritmo de inflación. Obviamente que esto en este periodo que estamos transitando es muy difícil porque la inflación cambia, no podemos proyectar ni siquiera en el mes, sino es día a día. Y tenemos el otro proyecto que es decir que los trabajadores tienen que ser un servicio para los grandes empresarios. Obviamente, ¿esto qué requiere? Disminuir costos. Uno de los costos que se disminuye rápidamente son los ingresos a los salarios de los trabajadores, cada vez cobran menos. Bueno, ahí tenemos las dos propuestas que están vigentes y que tenemos que los trabajadores y el pueblo en general tiene que definir qué es lo que quiere hacer. Claro. A ver, para los trabajadores, usando la cabeza, pensando y razonando, la propuesta es muy simple. Es una sola. El otro candidato que nos está proponiendo pasar la guadaña, que ahora era una motosierra, ahora se le está achicando, y bueno, ese trabajador. Ahora hay muchos trabajadores que probablemente lo voten a Milei también, Ricardo, ¿no? Esta cuestión de cuando el salario no alcanza, porque esta además es una crisis que ha llevado muchos años, ¿no? Lo decíamos en 2017, todavía el gobierno de Cambiemos empezó a caer el salario y se desarrolló también durante el gobierno de Fernández. Hay un agobio también desde esa mirada, ¿no? Sí, yo creo que hay un agobio, hay un hartazgo. Y déjame decirte, Pablo, que creo que lo que estamos necesitando hoy son decisiones políticas en el país, tan contundentes que terminen con esta situación que nos lleva a nosotros, ¿no?, del lado de los trabajadores, de un lado o del otro, donde un día te dicen que te van a dejar sin combustible, te dejan sin combustible, el otro día te dicen que cualquier producto alimenticio va a subir lo que ellos quieren y suben lo que ellos quieren. Entonces, es fácil echarle la culpa a Massa, es fácil echarle la culpa a cualquier de los presidentes que han venido pasando, pero creo que tienen esa responsabilidad, obvio. Pero me parece que quien conduzca los destinos de este país tiene que empezar a tomar decisiones políticas para poder regular la convivencia que hoy tenemos, porque si no nos arrastran para un lado o para el otro y pasan los años, las décadas y seguimos sin poder crecer como sociedad. ¿Y te parece que alguno de los candidatos puede regular? Y yo creo que sí, Hay que tocar intereses, ¿no? Esto de lo que decíamos, no se trata solo de la pobreza, sino de la desigualdad, ¿no? De que algunos vivimos en un país de muchos contrastes, ¿no? De restaurantes repletos, pero también de comedores comunitarios que están repletos, ¿no? Cada vez que hay un fin de semana largo, millones que se van de vacaciones y otros, tanto una mayoría que no logra llegar a fin de mes, Daniel, ¿no? Es un país que se ha fragmentado mucho, ¿no?, en sus condiciones sociales. Y sí, es una desigualdad que se viene dando, pero a ver, tenemos que ser coherentes que los dos últimos gobiernos no ha sido un gobierno que ha tenido poder. Claramente Macri, el gobierno de Macri tuvo poder, pero para el lado del empresario, no para regular lo que está planteando. Y comparto plenamente, o sea,
el gobierno que tiene que ser... Cuando vos me hablas de los trabajadores, cuando uno va a discutir los trabajadores con los empresarios, o con este caso, en el caso mío que soy de la administración pública, en sector débil somos los trabajadores, en poder fuerte son los empresarios. Bueno, para eso se hacen las paritarias, para que sean una igualdad de condiciones. Y cuando vos tenés un gobierno, como en el caso concreto del gobierno de Macri, y lo que está planteando Milei, que el poder fuerte va a seguir siendo los empresarios, y los trabajadores van a ser los más débiles, entonces van a seguir teniendo provechos a los trabajadores. ¿Eso qué significa? Bajar salario, bajar condiciones, quitar derechos, privilegios, como llama Milei, pero en realidad son derechos. Y eso es lo que ha pasado con el gobierno Macri, que, como vos decís recién, ha ido disminuyendo nuestro salario. Nosotros perdimos más de un 20% con el gobierno Macri. Lamentablemente, la esperanza que teníamos con el gobierno de Alberto Fernández no fue cierta. O sea, confiamos, pensamos que iba a ser otro tipo de gobierno, y hoy en día preguntamos quién es presidente de la República y creo que la mitad de la gente no lo sabe. Ricardo, realmente. hay también un reproche y Daniel a la CGT, que ha sido una CGT que no ha estado a la altura de la circunstancia, ni con Macri ni con Fernández, que las bases han presionado más que las cúpulas gremiales nacionales, digamos. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Y como se vivió en todo el país, en todas las regionales de CGT, ¿no? Se viene dando una transformación dirigencial dentro del plano de la CGT, donde hay que replantearse muchas formas de desarrollarse como movimiento obrero. Vez pasada en unos plenarios hablábamos porque haciendo la autocrítica, ¿no?, que amerita, hay dirigentes gordos y trabajadores flacos. Entonces creo que hay que replantearse mucho el accionar nuestro. Pero bueno, creo que también que esto se da si somos parte, si estamos participando en esta situación. Por eso nosotros ya desde hace un tiempo en CGT Río Cuarto venimos trabajando en esto, no de masa presidente, porque entendemos que tenemos que involucrarnos. El objetivo de cara al 19 de noviembre, digo, es ganar la ciudad de Río Cuarto. Entendemos que es un panorama difícil, pero bueno, estamos trabajando, charlando con los trabajadores, con la familia, con los vecinos, para que entendamos hacia dónde queremos ir y quién es el candidato que más cerca del pueblo está. Queremos agradecerles a ambos. Estamos tratando cada jornada de referenciar a los distintos sectores en relación a lo que se viene el 19 de noviembre para poder sumarnos a un debate que es fundamental, necesario, ¿no?, donde se está poniendo en juego el destino de la Argentina. Daniel, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ricardo, igualmente. Gracias a ustedes. Buenas jornadas. Gracias.